Good morning, dear students. Well, this is the first activity in this level. It's the past simple, regular, and irregular verbs. So, first of all, we're gonna start with regular verbs, okay? So, in past simple, regular verbs, you add ed to the verb. For example, work, worked. Okay, trabajó, trabajé, trabajaron. Ok, entonces en este tema pues vamos a ver el pasado el pasado simple. El pasado tiene dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Regular verbs and irregular verbs. Los regular verbs son aquellos que se forman en el pasado agregando ed. Estos son solo unos ejemplos porque hay muchos más. And irregular verbs, los irregulares son aquellos que cambian en su forma en pasado. Cambian mucho, algunos quedan igual, muy poquitos quedan igual, otros la verdad cambian bastante. Ok, regular verbs es solamente agregar ed. Work, worked. Play, played. Walk, walked. Look, looked. Jump, jumped. Start, started. Dance, danced. Like, liked. Love, loved. Arrive, arrived. Die, died. Listen, listened. Algunos terminan en Y, pero estos verbos que terminan en Y están precedidos por una consonante. ¿Qué quiere decir? Como el verbo study, estudiar, que termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante. En este caso quitamos la consonante, la Y, y agregamos IED. Studied. Carry, que es llevar, cargar algo. Como la Y está precedida de consonante, quitamos esa Y y agregamos IED. Carried. Cry, llorar. Cried. Hurry, hurried. Apresurarse. Aquí hay un verbo que es el verbo play. En este caso no ocurre eso porque el verbo play la Y no está precedida por consonantes, sino está precedida por una vocal. Entonces, en este caso, los que estén precedidos por vocal, solamente se les agrega ed. No hay que quitar la Y ni agregar IED, solo agregar ed. ¿Ok? En la forma negativa de los verbos regulares, debemos agregar didn't, que es lo mismo que did not. Es como si tuviéramos el did y el not separados. Con eso hacemos la forma negativa. Solo que pues didn't es la contracción de did not. Ok, for example, she didn't work. Ella no trabajó. ¿Qué sucede en las oraciones negativas? Ponemos el didn't y el verbo queda en su forma normal. No hay que poner el ed ni poner el verbo en pasado. Queda en su forma normal. Didn't work. They didn't play. Ellos no jugaron. Solo ponemos el didn't y el verbo play queda en su forma normal. Ok. Si son preguntas, ¿cómo hacemos las preguntas? Primero ponemos el did al comienzo y el verbo queda en su forma normal. No se pone en pasado. Entonces, did she work in an office? Ponemos el did, el sujeto, la persona que hace la acción, el verbo work y el complemento. Did she work in an office? ¿Trabajó ella en una oficina? Yes, she did. Oh, no, she didn't. Para responder sí en forma corta, se dice yes, she did. O en forma corta para negativo, no, she didn't. Did they play soccer? ¿Jugaron ellos fútbol? Yes, they did. Oh, no, they didn't. Como estamos hablando de ellos, pues el sujeto acá tiene que ser they. Sí, ellos sí, o no, ellos no. Did they study for the exam? ¿Estudiaron ellos para el examen? Sorry, did you study for the exam? ¿Estudiaste para el examen? El sujeto es you. Como me están preguntando a mí que si estudiaste para el examen, yo tengo que responder por mí. O sea, utilizaría I. Yes, I did. Oh, no, I didn't.
Ok, eso en cuanto a los verbos regulares. Los irregular verbs, el pasado está formado también por verbos irregulares, o sea que su forma, they have different writing in the past, tienen forma diferente en el pasado, o sea, se escriben distinto. Sabemos que el verbo do es hacer, en pasado se escribe did, hizo, hice, hicieron. Go, que es ir, I go to school, en pasado, went, fui, fue, fueron. Take a shower, tomar, llevar, el pasado de take, took, llevó, tomó, tomaron. Write, escribir, el pasado de escribir, write, I write a letter, wrote. Read, el pasado del verbo leer, I read a book. En pasado se escribe exactamente igual, pero se pronuncia diferente. Se pronuncia read. I read a book. Yo leí un libro. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente, o sea, read. Speak, hablar. I speak English. En pasado, habló, spoke. Eat, comer. El pasado, ate, comió, comí, comieron, ate. Se pronuncia ate. Mira que en presente se escribe así y se pronuncia eat. En pasado, ate. Have, tener. I have breakfast. I have dinner. I have lunch. I have homework. En pasado es had. Tuvo, tuve. Comprar. Buy. I buy clothes. I buy shoes. En pasado, bought. Compré. Los verbos en pasado son iguales para todos los sujetos. Todos, es decir, no es como en presente que uno tenía que tener en cuenta si se le agregaba S o ES o si no se le agregaba. En el pasado, took, spoke, bought es para todos los sujetos igual. Ok. El negative form, la forma negativa igual como en la anterior. Ponemos didn't o did not. Si queremos ponerlo separado está bien, yo puedo poner did not. Y agregamos el verbo en su forma normal, o sea, como si estuviera en presente. She didn't do homework. Ella no hizo la tarea. He didn't go to school. Él no fue al colegio. He didn't take a shower. Él no tomó una ducha. Ponemos el didn't y luego el verbo en su forma normal. Questions, preguntas. Agregamos did al comienzo. Did she do homework? Yes, she did. O no, she didn't. La forma corta de responder. Yes, she did o no, she didn't. Veamos que el verbo queda en su forma normal. ¿Sí? El hecho de que sea pregunta y tenga el did quiere decir que el verbo va en su forma normal. Did he go to school? Yes, he did o no, he didn't. ¿Fue él al colegio? Sí, él fue o no fue. Did you take a shower? ¿Tomaste una ducha? Como me están preguntando a mí, pues yo respondo con I. Yes, I did o no, I didn't. Es muy sencillo. Recordemos que en preguntas, como lleva el did al comienzo, el verbo va en su forma normal, y en negativo, como lleva el didn't o el did not, que lo podemos escribir did not, los verbos también van en su forma normal. Ok, hasta aquí el tema del pasado en cuanto a oraciones positivas, conjugar los verbos en pasado. ¿Cómo sabemos cuál es regular y cuál es irregular? Con la práctica. Tenemos que empezar a leer mucho, practicar mucho para poder irlos aprendiendo. Okay, here we have the activity. So, activity number 1. Write the simple past, affirmative and negative form of these regular verbs. Todos estos que vemos en la actividad 1 son regulares. Quiere decir que aquí hay un ejemplo. Watch, el verbo ver, watch TV. Primero lo ponemos en positivo, es decir, le agregamos ed, y lo ponemos en negativo, es decir, ponemos didn't, el negativo, y el verbo watch, pero sin agregarle ed, y así con todos los demás. Al frente, sugiero que escriban el significado del verbo watch. Podemos poner, por ejemplo, didn't watch, podemos poner no vio, como para ir practicando un poquito, aunque la mayoría de ustedes ya los conocen. No vio, ok, o no miró.
didn't watch. Ok, y así con todos los que están acá. La mayoría ya están al comienzo en la explicación. Regular and number 2, activity 2, write a simple past affirmative and negative of these irregular verbs. Todos estos son irregulares. Entonces el pasado del verbo buy es bought. Y en negativo es poner el didn't. Y el verbo queda en su forma normal. Didn't buy. ¿Ok? No podemos poner didn't y también el pasado bought. No, porque quedaría mal. Entonces ponemos didn't y el verbo en su forma normal. En positivo sí todos tienen su forma diferente de escribir. Esos son los que ustedes tienen que averiguar. Ok. Number 3, tenemos que escribir. Nos dan la oración en pasado positivo. She cleaned the house yesterday. Ella limpió la casa ayer. Tenemos que hacer una oración negativa. She didn't clean a house yesterday. Entonces, ¿cómo es el negativo? Ponemos el didn't y el verbo clean lo dejamos en su forma normal, es decir, le quitamos la ed que llevaba. She didn't clean a house yesterday. Ella no limpió su casa ayer. Y hacemos la pregunta. ¿Cómo se hace la pregunta? Ponemos el did primero. Did Susan clean the house yesterday? Ponemos el did, el sujeto que es Susan y el verbo clean que está aquí, pero le quitamos la ed porque como lleva did, no lleva ed. Did Susan clean a house yesterday? Susan limpió su casa ayer. Y así hacemos con los siguientes ejercicios del punto 3. Exercise 4. Write the sentences in negative and interrogative form. Es lo mismo que el punto anterior. Nos dan la oración positiva. They bought the drinks in the shop. Ellos compraron las bebidas en esta tienda. Tienes que poner la oración negativa. They didn't buy the drinks in this shop. Ellos no compraron las bebidas en esta tienda. Ponemos el didn't y el verbo en forma normal, es decir, como si estuviera en presente. Como sabemos que el presente de bought es buy, tenemos que averiguar cuál es la forma presente de bought, que es comprar, y es buy, pues ponemos buy. En pregunta, ponemos el did al comienzo, el sujeto, they, y el verbo que en su forma normal o como si estuviera en presente. Did they buy the drinks in this shop? Compraron ellos las bebidas en esta tienda. Y así hacemos con estos ejercicios que siguen en este punto. Continuamos con el punto 5. Tenemos que poner la oración, completar las oraciones en pasado. Yesterday evening I watched TV. Ayer en la noche yo vi televisión. Ponemos el verbo en pasado. Todos estos son regulares. Todos los mira, aquí dice regular verbs. Quiere decir que a todos les tengo que agregar ed. No hay problema porque es muy fácil. Coger el verbo y agregarle ed. Y traducir al frente la oración. Ayer en la noche yo vi televisión. Dejé espacios así para que ustedes tengan aquí como la posibilidad de escribir debajo la oración. Y así haces con todos en este punto. En el sexto, igual, pero en estos casos, en este caso son irregulares. Te estoy dando la oración en presente, tú tienes que ponerla en pasado. He always goes to work by car. Él siempre va a trabajar en carro. Yesterday he went to work by bus. Ayer él fue al trabajo en bus. Yo estoy, aquí puse la traducción. Y los verbos que están acá subrayados. They always get up early. Ellos siempre se levantan temprano. This morning they, pones el pasado de este verbo. Entonces el pasado de get lo pones acá, que sería got. They got up late. Entonces este verbo acá está en presente, lo vas a buscar en pasado. ¿Cómo sería en pasado? Recuerda que estos son irregulares y su forma se escribe distinta. Te vas a ayudar con los que están aquí anterior en la lista de acá. Ellos, buscando el pasado, ya sabes que cómo se escriben en sus formas pasadas. Ok. Y así con este punto. El último punto es questions about you. Preguntas acerca de cada uno de ustedes. Example, what time did you get up this morning? ¿A qué hora te levantaste esta mañana? I got up at 6 o'clock. Entonces yo te estoy dando como los verbos en pasado ya para que completes con la hora. What time did you get up this morning? Pones la hora a la que te levantaste. What time did you take a shower yesterday? ¿A qué horas te tomaste una ducha ayer? I took a shower at. What time did you eat breakfast this morning? I ate breakfast at.